preguntar en la consulta. Y tener claro que el estreñimiento, como les dije, es una entidad clínica, más que nada. Entonces, definimos estreñimiento como la disminución de la frecuencia de las heces y la evacuación dolorosa, que puede estar asociado o no a evacuación dolorosa. Va a ser más frecuente justo cuando los niños comienzan a tener el control de esfínteres, es decir, a los 2 y 4 años. La causa más frecuente de esto pues, va a ser el estreñimiento funcional. Las causas orgánicas van a quedar a menos del 5% de las causas de estreñimiento. Y pues sí, en estudios de prevalencia mundial nos reportan que más o menos la prevalencia del estreñimiento pues, puede oscilar entre 0.7 hasta 29%, teniendo una media de alrededor de 12%. Entonces, para poder hablar nosotros de estreñimiento, lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿existe un patrón normal de defecación? Entonces, ¿hay un hábito defecatorio normal? Pues sí, sí lo hay. Generalmente tenemos que saber que las deposiciones van a ser diferentes a lo largo de la vida, ya sea en lactantes, entre los niños hasta los 4 años o en la etapa adulta. Entonces vamos a tener que durante los primeros 2 años el hábito defecatorio normal va a ser bastante variable, pudiendo realizar deposiciones luego de cada lactancia, y las deposiciones en realidad van a ser bastante líquidas. Los niños que son alimentados con fórmula pudieran tener una disminución del patrón o del número de cámaras al día, pero igual en lactantes sigue siendo bastante variable. En los niños hasta los 4 años va disminuyendo el número de veces o número de deposiciones realizadas al día, llegando a tener aproximadamente de 1 a 2 deposiciones diarias. Y ya en la etapa adulta, pues tenemos alrededor, puede ser tan variable, personas que hacen 3 deposiciones al día hasta 3 veces por semana, y esto considerarse un hábito defecatorio normal. Entonces, como vemos, el patrón defecatorio normal es bastante variable y va a depender en realidad en la distinta etapa de vida en la cual estemos. Algunos estudios, como les decía, este es un reporte de NASGAN, que es la Asociación Norteamericana de Gastroenterología Pediátrica, que nos habla, por ejemplo, del patrón defecatorio en niños de hasta 3 meses, de 6 a 12 meses, de 1 año a 3 años, y en los mayores de 3 años, ¿no? Como vemos, en el primer año de vida es bastante variable, va desde 5 veces al día hasta aproximadamente unas 40 veces al día, pero tiene un promedio de más o menos 3 a 4 deposiciones diarias, ¿no? Pero puede ser inclusive hasta cada lactancia, y la consistencia también va a ser muy variable. Entonces, una vez que sabemos cómo es el hábito defecatorio normal, y van a disculpar porque se ha movido la presentación, tenemos que entender qué es lo que sucede en el colon y cómo es que el bolo fecal va a ir progresando desde el ciego hasta llegar a la ampolla rectal. Entonces, para poder comprender y saber de qué vamos a hablar, necesitamos saber justamente esta parte. Entonces, la materia fecal que va a llegar a nivel de ciego va a ser, vamos a comenzar y va a tener como sabemos, en todo lo que es el intestino delgado, la principal función va a ser la absorción de nutrientes. Y en el colon, más que nada, nos vamos a remitir a absorción de líquidos. Entonces, a medida que el colon tiene diferentes contracciones peristálticas, las cuales van a tener como propósito mezclar el contenido que está intraluminal y la propulsión del bolo fecal hasta llegar a recto. Entonces, el bolo fecal va a ir progresando a través de contracciones lentas y contracciones de masa. Las contracciones lentas van a tener como principal propósito la mezcla del contenido intraluminal, mientras que las contracciones de masa van a tener el efecto de propulsión. Como les dije, la principal función del colon va a ser la reabsorción del agua. Entonces, mientras más tiempo de tránsito intestinal o más tiempo de tránsito colónico tengamos, por ende podríamos inferir que vamos a tener el bolo fecal de mayor consistencia o más duro, pues todo el agua va a haber sido reabsorbida. Mientras más tiempo permanezca esto
intraluminalmente, pues más tiempo va a ser absorbido. Un tiempo normal de tránsito colónico se pone como límite hasta 36 horas. El complejo esfinteriano anal, la primera parte era la parte del colon. Y esta parte es la parte netamente de los esfínteres. Entonces, una vez que el bolo fecal llega a la ampolla rectal, vamos a tener probablemente tenemos que saber cómo va a ser expulsado. Entonces tenemos lo que es el complejo esfinteriano anal, que es en realidad lo que va a definir que la persona pueda ser continente, ¿no? Pueda tener control de esfínteres. Entonces tenemos en el complejo esfinteriano dos esfínteres, que es el esfínter anal el interno y el esfínter anal externo. El esfínter que va a ser voluntario va a ser el esfínter anal externo. Entonces, una vez que la materia fecal llega a nivel del recto, va a distender las paredes del recto y esto va a mandar un estímulo a nivel del cerebro y vamos a tener primero la liberación del reflejo inhibitorio anal, lo que va a permitir de que el músculo del esfínter anal interno pues pueda relajarse y podamos tener una expulsión de la materia fecal. Hay algunas situaciones en las cuales este reflejo o este deseo de realizar deposiciones tiene que ser inhibido. Entonces, ahí es donde entra a tallar muchas veces el esfínter anal externo, que va a ser una fibra estriada, voluntaria, y que es un reflejo aprendido, ¿no? Porque, y esto es lo que acá interviene muchísimo en la perpetuación del estreñimiento, porque es un reflejo aprendido. Como vemos en este gráfico, no solamente el complejo esfinteriano anal va a estar dado por el esfínter anal interno o el externo, sino también a través del músculo puborectal y también del músculo elevador del ano. Sin embargo, el 80% del tono de ese complejo va a estar dado por el esfínter anal interno. Entonces, ¿qué es lo que sucede o cuál es la alteración que sucede cuando tenemos el estreñimiento? Y hablando más que nada de un estreñimiento funcional, donde entendemos que todo esto está íntegro. Entonces, va a llegar la materia fecal a nivel de recto y esto va a ir distendiéndose. Como sabemos que es un reflejo aprendido, muchas veces se inicia, pues, el niño tiene una deposición dolorosa, una deposición voluminosa, una deposición seca que genera una grieta, una fisura o algo, entonces el niño comienza a retener, a aguantar. Como este es un reflejo aprendido, entonces se contrae el esfínter anal externo y no logra expulsar el bolo. Entonces, la materia fecal queda retenida acá, se sigue, mientras persiste retenida en este segmento, se sigue absorbiendo el agua, esta se sigue poniendo más dura y al final termina generando y entramos a lo que es un círculo vicioso. Y esto es importante entenderlo porque eso va a ser uno de los pilares en el tratamiento y en importancia en el tiempo de tratamiento, que es muchas veces donde fallamos en la consulta externa. Entonces, esto es más o menos lo que les decía. Una vez que llega la materia fecal a la ampolla, al recto sigmoides a través del peristaltismo, pues vamos a tener una distensión de recto, va a haber un reflejo inhibitorio anal, el que va a permitir que el esfínter anal interno pues, se relaje, y posteriormente va a desencadenar voluntariamente la relajación del esfínter anal externo, va a haber también relajación puborectal para tener pérdida de la angulación, y va a haber pudiera haber aumento de la presión intraabdominal y a través de todos estos mecanismos vamos a tener la expulsión del bolo fecal. Esto en realidad apenas se tiene la sensación o el deseo de evacuar. Sin embargo, pudiéramos tener otro camino, que es la percepción consciente. Muchas veces este reflejo, estas ganas de defecar tienen que ser inhibidas. Entonces, en vez de relajar el esfínter anal externo, y ahí es donde viene la diferencia, lo va a contraer, hay contracción puborectal, la acomodación de la pared rectal y al final desaparece la urgencia. Sin embargo, y acá entra, y esto es lo que sucede muchas veces en el niño estreñido, que se va aguantando porque tiene una percepción consciente y no quiere defecar, pues muchas veces tenemos ya defecaciones previas dolorosas, entramos en este círculo vicioso.
y como ya tenemos desaparición de la urgencia, poco a poco el niño se va perdiendo, por decirlo así, la sensibilidad. No que hay un problema neurológico de fondo, sino que el niño va reteniendo y entramos a lo que es este círculo del dolor, que en realidad sí es importante entenderlo cuando queremos tratar a un niño estreñido, porque muchas veces, y quizá entendiendo esto, vamos a poder comprender que el tratamiento no se trata solamente de lograr la evacuación, sino tenemos que vencer todo esto y reacomodar toda esta primera parte de los mecanismos fisiológicos que suceden en todo niño, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en un niño estreñido? Con una deposición dura o voluminosa, generalmente y seca, generalmente el niño comienza a tener dolor porque existen fisuras, entonces el niño comienza con el dolor, tiene temor a la defecación, comienza a tener posturas retentivas para favorecer la retención fecal, comienza a tener también distensión a nivel rectal, lo que va a hacer que disminuya la sensibilidad y cada vez va a ir requiriendo mayor bolo para que pueda tener la sensación o la voluntad de defecar. La materia fecal se compacta más, comienza a formar fecalomas, que son los que podemos encontrar en el examen físico a nivel abdominal, no necesitamos pedir una radiografía para poder diagnosticarlo, y obviamente cuando se expulsa esto, pues tenemos la presencia de fisuras y otra vez comenzamos con todo eso. Cuando llega el niño, cuando llega el niño a la consulta, generalmente llegan luego de algunos meses ya de que está sucediendo esto. Algunos niños llegan luego de muchos años. Y algo importante es que cuando existe distensión rectal, pues se acumulan grandes volúmenes de materia fecal, tanto así que podemos tener la presencia de fecalomas. Entonces, a veces no se puede no puede expulsar ese fecaloma y tenemos lo que llamamos impactación fecal. Y esto es importante reconocerlo porque podemos tener un cuadro clínico diferente. Entonces, no va a ser el típico niño que simplemente va a tener la defecación dolorosa, sino vamos a tener el niño que tiene una incontinencia fecal, que muchas veces es confundido, se piensa que es un problema psicológico. Todos los niños que nos llegan a la consulta, la mitad de los niños que atienden la consulta han pasado primero por psicología, y al final se les palpa un fecaloma gigantesco en el abdomen, y mejoran con el tiempo, pero se pierde tiempo, ¿no? Entonces, es nuestra función tratar de identificar esto y parar ese círculo de dolor a tiempo para poder mejorar la calidad de vida del niño, ¿no? A tiempo. Entonces, como les dije, la causa del estreñimiento, 90%, y más que nada la charla está dirigida hacia eso, 90% es un estreñimiento funcional. Solamente alrededor de un 5% llega a ser de causa orgánica. Y en realidad, este pequeño 5% es la que deberíamos de ver nosotros en consulta. La consulta de pediatría y la consulta debería de poder solucionar este 90% de pacientes, y en realidad la referencia debería de ser cuando sospechamos de patología orgánica. Entonces, ¿cómo clasificamos o cómo podemos reconocer cuando es un estreñimiento funcional para hacer más fácil nuestra consulta y quizá no sobrediagnosticar o desestimar algunos casos de estreñimiento? Eso sí que se crean los criterios de Roma 4, los criterios de Roma, que poco a poco han ido cambiando a lo largo del tiempo. Los criterios de Roma 4 son los últimos que estamos usando, y en realidad se difiere de acuerdo a la edad del niño, si es un niño menor de 4 años o si es un niño mayor de 4 años. Son muy similares en realidad, y hay algunas variaciones en relación a los criterios de Roma 3. ¿Qué cosas han cambiado de Roma 3 a Roma 4? Cambia en realidad el tiempo de espera para poder catalogarlo yo como un estreñimiento funcional. Antes esperábamos hasta 2 meses de esta sintomatología para yo poder decir es un estreñimiento funcional. Esta vez en Roma 4 se tratan de acortar los tiempos justamente para un inicio temprano de tratamiento. Entonces, en menores de 4 años, que acá tenemos en realidad 2 grupos de niños, los niños que ya adquirieron la continencia y los niños que aún no controlan esfínteres, y por eso hay esta salvedad en los niños que ya dejaron el pañal, vamos a tener algunos criterios. Para catalogarlo nosotros como un estreñimiento funcional, tiene que tener al menos
2 o más criterios de todos estos listados, que se presenten por lo menos una vez por semana y que estén en un tiempo de duración de por lo menos un mes. ¿Qué cosas vamos a tener en un niño menor de 4 años? Pues tenemos 2 o menos evacuaciones a la semana, antecedentes de retención excesiva de heces, evacuaciones duras o dolorosas, heces de gran tamaño. Es importante saber que en realidad tienen que tener por lo menos 2 de estos. Evacuaciones disminuidas en frecuencia de manera aislada no hace estreñimiento funcional. Acordarnos que muchas veces nos van a venir los padres a consulta diciendo mi niño tiene estreñimiento, o me han dicho que mi niño es estreñido. ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿Y por qué? Ahondando un poco más en la historia le preguntamos, ¿por qué dice usted que es estreñido? Y dice, porque hace 2 veces a la semana, o 3 veces a la semana. O algunos padres tienen el concepto de que el niño es estreñido pues porque no hace diariamente. Pero cuando andamos un poco más en la anamnesis, pues le preguntamos por las características de las deposiciones, pues son deposiciones blandas, ¿no? Son deposiciones que no son dolorosas, no son de gran tamaño, o sea, son unas que probablemente sea un patrón defecatorio normal para ese niño, ¿no? Entonces sí tenemos que, en un examen físico normal, ¿no? Entonces esto de acá siempre es bueno preguntarlo y tenemos que saberlo para poder orientar un poco nuestra anamnesis. Entonces preguntar cuántas veces a la semana realiza deposiciones y la característica de estas. Cuando el niño ya deja el pañal, entra este concepto, ¿no? Y esto es lo que se ha incluido justo también en el criterio de Roma 4, con esta diferenciación. Se dice que también puede ser un estreñimiento funcional cuando también podemos tener episodios de incontinencia fecal, por lo menos 1 por semana, luego de que ya el niño había dejado el pañal. Lo que ha cambiado de Roma 3 a Roma 4 es justamente esto, los niños que ya dejaron el pañal, porque la incontinencia fecal en los niños que aún no controlan esfínteres, pues era muy difícil de identificar y hacía que se retrase la identificación de los pacientes y el tratamiento. Entonces, justamente por eso estos 2 últimos acápites son diferentes. Y los antecedentes de heces de gran tamaño que obstruyen el inodoro. Esto hay que preguntarlo porque los padres no se los van a decir. Y en mayores de 4 años es más o menos lo mismo, 2 o menos deposiciones a la semana, al menos un episodio de incontinencia fecal, antecedente de posturas retentivas, antecedente de evacuaciones dolorosas, presencia de materia fecal en el recto o fecalomas, que los vamos a evidenciar en el examen clínico, y antecedente de heces de gran diámetro que obstruyen el inodoro. Lo que añade Roma 4 en mayores de 4 años es que esto de acá es luego de una evaluación exhaustiva y que los síntomas no puedan ser atribuidos a otra condición médica, ¿no? Entonces, con los criterios de Roma 4 nos vamos a poder diagnosticar lo que es estreñimiento funcional. Luego vamos a tener cómo se nos va a presentar un niño con estreñimiento, que es un poco lo que ya hemos hablado. Heces duras y voluminosas, dolor a la defecación, retención fecal mantenida, y esto pudiera llevar a algunos episodios de distensión y dolor abdominal, pero que se alivian con la defecación. Y esto de acá lo pusimos juntos justamente porque en realidad la distensión abdominal es persistente, sí es un signo de alarma, entonces no debemos de confundirlo. En este caso, el niño pudiera tener dolor abdominal secundario a estreñimiento. Ahora, no va a ser la primera causa de dolor abdominal, pero sí lo podemos tener. Se ha visto en realidad en diversos estudios que la consulta muchas veces es por dolor abdominal y no estreñimiento, pero al final la causa fue esa, fue estreñimiento, ¿no? Otra forma de manifestarse también el tema de estreñimiento son las infecciones urinarias a repetición. Se da más que nada la citus a repetición secundario a la incontinencia fecal. Y se ha demostrado que resolviendo la incontinencia fecal y resolviendo el estreñimiento, hasta 84% de los pacientes, o se ha demostrado que desaparece en realidad los episodios de infección urinaria, o sea, teniendo un estreñimiento bien controlado. Entonces, eso también es importante. Esto, como vemos, es bastante variable el cuadro clínico, ¿no? Y es importante esto. Aproximadamente 84
el porcentaje de pacientes que van a presentarse a la consulta, sobre todo los más pequeños, como incontinencia fecal, es bastante. Y acá tenemos que tener una salvedad, porque en realidad una vez que hay hay un fecaloma o hay una impactación fecal, lo que va a poder salir alrededor o lo que va a poder salir alrededor de esa gran fecaloma en realidad va a ser deposiciones más líquidas que provienen probablemente del colon descendente, ¿no? Entonces, vamos a tener, o muchas veces solamente mancha la ropa interior y los padres o los niños son tratados como niños con diarrea previamente, ¿no? Porque hacen deposiciones líquidas a cada ratito. Y son niños que pasan meses de meses siendo estudiados como diarrea crónica y en realidad al final es un estreñimiento, sino que es un estreñimiento con incontinencia fecal. Entonces esas cosas sí son las que debemos de detectar a nivel de la consulta. Entonces, ¿qué es lo que debemos de preguntar cuando evaluemos un niño con estreñimiento? Pues las características de las heces, ya sean la frecuencia, el tipo de deposiciones o la característica de ellas, la dureza, el volumen de ellas. Nosotros usamos una escala de heces, que es la escala de heces de Bristol, que en realidad nos ayuda muchísimo a poder identificar qué niños son estreñidos. Pues el tipo 1 y el tipo 2 es el de estreñimiento, el tipo 5, 6 y 7 son episodios de diarrea. Pero esto nos ayuda muchísimo a que el niño lo pueda identificar, porque cuando se hace la pregunta directa, ¿cómo son las deposiciones? Pues les van a decir normales. Entonces, cuando le sacan el gráfico, sus deposiciones, entre comillas, normales, son estas, tipo 1. Y se les pregunta, se les puede repreguntar en consultorio varias veces por estreñimiento y les dicen, no, mi niño no es estreñido. Y cuando uno le pregunta cómo hacen las deposiciones, dice, pues hacen así, como bolitas, pero hace todos los días, por eso mi niño no es estreñido. Entonces, tenemos que saber formular las preguntas en la consulta en el poco tiempo que pudiéramos tener para que no se nos pasen estos casos. Tenemos que preguntar también en la anamnesis el uso de laxantes previos o de medicación concomitante que pudiera disminuir el tiempo de tránsito. Y el uso de laxantes previos es importante porque la mayoría de niños que llegan a la consulta ya han pasado por varios médicos y en realidad tienen tratamientos bastante cortitos y que el objetivo de esos tratamientos es solamente lograr la defecación. Entonces, o hay algunos niños que ya han tenido tratamientos previos y tenemos estreñimientos refractarios, quizá que nos lleguen a la consulta. Y la orientación diagnóstica va a ser diferente. Y también es importante preguntar en la anamnesis pues por el consumo de fibra o consumo de vegetales, el consumo de fruta, el consumo de líquidos. O sea, los patrones de alimentación también son importantes de preguntarlo cuando hablemos de estreñimiento. Algunas otras cosas que son importantes y que no se nos debieran pasar, y esto generalmente está asociado a búsqueda de signos de alarma, es cuándo eliminó el meconio, si se presenta o no con enuresis, si es que hay uso de medicación concomitante, que pudiera explicarnos el estreñimiento en ausencia de otra causa. Antecedentes familiares, en antecedentes familiares, pues otros antecedentes de estreñimiento, enfermedad de Hirschsprung, enfermedad tiroidea, enfermedad celíaca, fibrosis quística, hipoparatiroidismo. Entonces, esto sí es importante preguntarlo. Nuestro examen físico tiene que ser orientado. La parte de los criterios de Roma 4, que son bastante fáciles de poder preguntar, nos van a orientar si es que tenemos un estreñimiento funcional. Entonces, el siguiente paso es estar seguros que estamos tratando un estreñimiento funcional y que no estemos tratando un estreñimiento de patología orgánica. Entonces, es por eso que se trata de hacer un examen físico completo y orientado a la búsqueda de otras enfermedades. Entonces, nuestro examen físico tiene que ir orientado a buscar signos de algunas otras enfermedades que pudieran generar estreñimiento. La mayoría de niños estreñidos funcionales tienen una antropometría normal, mientras los que tienen una enfermedad de fondo o una enfermedad subyacente generalmente son niños desnutridos. Los niños con estreñimiento orgánico generalmente son niños desnutridos. Por eso es importante que toda consulta debe de tener la antropometría y una evaluación nutricional, ¿no? Que es lo que siempre debiéramos hacer en todas las consultas. Nuestro examen físico también debiera estar orientado a la búsqueda de masas fecales, no solamente a nivel del recto, y posteriormente vamos a hablar un poco del rol de esto
en lo que es del rol del tacto rectal en esta búsqueda de masas fecales. Pero muchas veces tenemos que buscarlas en la región de fosa ilíaca izquierda y en hipogastrio o suprapúbicas, ¿no? Que es donde las pudiéramos encontrar. Obviamente, si encontramos a nivel de fosa ilíaca izquierda o a nivel suprapúbico una masa fecal, pues no necesitaremos hacer tacto rectal, ¿no? Porque ya está evidenciado por el examen físico abdominal. Como sabemos, existen causas neurológicas o las orgánicas de estreñimiento, pudieran ser las neurológicas, niños con espinas bífidas o posoperados de espina bífida, de mielomeningoceles y otras patologías. Entonces, siempre es importante la inspección de la región lumbosacra para ver fositas, quistes pilonidales, entre otras, o cicatrices, ¿no? Entonces, siempre es importante explorar esta zona. Y, por último, pero no menos importante, la inspección anal. ¿Qué es lo que vamos a valorar en la inspección anal? Primero tenemos que ver la posición si es que estamos ante una posición en un ano de una posición normal. Muchas veces tenemos anos anteriores y eso también va a dificultar la evacuación. Entonces se valora, ya sea en una niña o en un niño, la distancia que hay, ya sea entre el escroto o la horquilla hacia el ano. Y pues acá tenemos las dos fórmulas y en promedio más o menos se mide y se divide. Y en promedio es más o menos entre 0.47 hasta 0.53 lo que debería de tener esa medición. Si hace la relación hasta el nivel de coxis. O sea, primero se mide, por ejemplo, desde la horquilla hasta el ano. Eso sería la posición, la medida A, y luego desde la horquilla hasta el coxis, y esa sería la medición B. Se divide, y eso nos va a dar la distancia ano-genital. Cuando tenemos anos anteriores, generalmente pudiéramos tener más dificultades para la evacuación. ¿Qué más tenemos que buscar en la inspección anal? Pues tenemos que buscar fisuras, tenemos que buscar si es que es un esfínter que está muy dilatado, o al contrario, es un esfínter que está contraído permanentemente. Tenemos que también valorar cuando hagamos inspección anal si es que existe un pánico excesivo a la evaluación. Entonces, esa parte es importante. Algunas cosas que siempre tenemos en mente es, por ejemplo, que es bastante frecuente que aprendemos durante nuestra formación en pediatría, hay que hacer tacto rectal, hay que hacerle la radiografía, hay que tomar exámenes de laboratorio. Pero estos son algunos conceptos que sí han ido variando y que en realidad nos recomiendan que para prevenir o evitar posturas retentivas o mayor refuerzo de la postura retentiva en el niño, el tacto rectal sí es algo que es controversial. Tanto las recomendaciones de NASPGHAN y de ESPGHAN, que son las organizaciones, la norteamericana y la europea de gastroenterología pediátrica, en realidad no lo recomiendan como uso rutinario para diagnóstico de estreñimiento. Sin embargo, las guías NICE sí las pudieran recomendar. Entonces, hacer tacto rectal en todos los niños con estreñimiento, en realidad, como les digo, es controversial. ¿Por qué? Porque en realidad si se evalúa, por ejemplo, ya una presencia de un fecaloma a nivel abdominal, en realidad ya no se necesitaría hacer el tacto rectal para confirmar que hay un fecaloma. Lo que sí podría servirnos es para ver el tono del esfínter anal, eso sí. Entonces, por eso se deja a criterio médico al realizar, pero no significa que todo niño con estreñimiento debiera de tener un tacto rectal. Las radiografías de abdomen, pues las radiografías de abdomen no debieran de realizarse de manera rutinaria. Solamente deberían de ser realizadas cuando tenemos un examen físico que no sea concluyente o tengamos dudas o quisiéramos descartar algunas otras cosas. Por ejemplo, que tengamos una impactación fecal que nos esté generando una obstrucción intestinal, por ejemplo, o queremos explorar algunas otras causas diferentes de estreñimiento, pero no se debe de usar radiografía simple de abdomen para hacer diagnóstico de estreñimiento, porque en realidad el diagnóstico es clínico. No olvidarnos que podemos tener niños con impactación fecal y alrededor de esto en realidad hay bastantes mitos. Muchas veces decimos que el niño con impactación fecal, pues la mayoría de ustedes probablemente les preguntemos qué es lo que usan de manera rutinaria cuando tienen niños con impactación fecal, y es probable que la mayoría de nosotros usemos enemas. Sin embargo, no es la primera línea de desimpactación. En realidad,
con los enemas también se favorece más la postura o los hábitos retentivos. Por eso es algo que no se recomienda de manera rutinaria o de primera línea, salvo que el niño esté con mucho dolor o vomitando. Y exámenes de laboratorio, pues para hacer diagnóstico de estreñimiento funcional, ustedes han visto que solamente se requieren los criterios clínicos. No necesitamos pedir laboratorio, salvo que pensemos que sea de causa orgánica. Y eso quiere decir que en nuestros antecedentes hayamos encontrado algo para poder buscar o que nos haga sospechar de causa orgánica. O cuando estemos ante casos de estreñimientos refractarios. Entonces, las causas orgánicas de estreñimiento son muchas. No es el motivo de la charla hablar de cada una de ellas, pero sí es necesario tenerlas en cuenta para poder hacer un diagnóstico diferencial y que no se nos pasen estas causas, sino tratar un estreñimiento como funcional cuando en realidad es una causa orgánica. Entonces podemos tener desde alteraciones metabólicas y endocrinas, dentro de las principales o las más frecuentes relacionadas a las que buscamos con mayor frecuencia son hipotiroidismo, trastornos de metabolismo de calcio, hipercalcemia, acidosis tubular renal, es causa de estreñimiento crónico. Hablamos, y quizá el momento que hemos puesto causas de estreñimiento crónico es decir cuándo definimos el tema de cronicidad, ¿no? Algunas literaturas lo ponen alrededor de luego de la persistencia de síntomas por al menos 8 semanas. Cuando usamos fármacos, por ejemplo, y acá entran muchos de los fármacos que usamos a diario, ¿no? Que pudieran generar estreñimiento. Están los AINES, los anestésicos, los anticonvulsivantes, los antipsicóticos, antidepresivos, hierro, calcio, plomo, aluminio, bismuto, bario. Entonces hay que siempre tener en cuenta qué medicación concomitante está recibiendo el niño que pudiera generarle también estreñimiento. Dentro de las causas anatómicas tenemos malformaciones anorrectales, y esto es importante, lo del ano anterior, la estenosis anal, las atresis anales operadas son causas de estreñimiento crónico. En el tema de estenosis anal pueden pasar inclusive muchas veces desapercibidas, y alguna vez, recuerdo en mi etapa de formación, cuando era residente, tuvimos algún caso de estenosis anal, que en realidad se realizaba un tacto rectal y pues ingresaba el dedo, pero ingresaba el tacto rectal y parecía un esfínter hipertónico. Y en realidad cuando se hace la exploración o se vuelve a ingresar, en realidad también eso es bastante subjetivo. Al final era una estenosis anal, entraba el dedo sí con mucha dificultad, y al final esa niña tuvo una malformación anorrectal. Tenía un colon súper dilatado y la edad de presentación, o la edad que la recibimos, fue de 8 años. Entonces, venía de, no era de acá de Lima, pero sí, para que no se nos puedan pasar esas cosas, y sí, en un niño con estreñido, sí tenemos que hacer inspección de la región anal, es importante. El tacto rectal, como les digo, se los dejo a criterio de cada uno y en base a la experiencia de cada uno, pero siempre se tiene que hacer inspección, por lo menos en la primera consulta. Lesiones anales hay que buscarlas, fisuras, infecciones, esto también es frecuente. Hay infecciones que pudieran generar estreñimiento también. Causas menos frecuentes que se van a presentar como estreñimiento, también tenemos a la enfermedad inflamatoria intestinal. Quizás se presente más como diarrea, pero también hay que buscarla cuando tenemos estreñimiento. Algunas enfermedades digestivas también pueden ser causantes de estreñimiento, como fibrosis quística, enfermedad celíaca o colon irritable. Las causas neurogénicas, que vemos bastantes acá en la institución, niños con alteraciones medulares, posoperados de mielomeningocele, espina bífida, tumores, niños con parálisis cerebral, neuropatías o síndrome de Down. Todos estos niños pudieran tener, todas estas patologías son causantes de estreñimiento crónico. Enfermedad de Hirschsprung, displasia intestinal neuronal, pseudoobstrucción intestinal crónica también son causas de estreñimiento. Antecedentes musculares, miopatías, esclerodermias también son causas de estreñimiento, y algunas enfermedades psiquiátricas como depresión y psicosis. Esto sí es importante, y esto es lo que no se nos debe de pasar, los signos de alarma. Cuando yo voy a decir, este niño es probable que tenga patología orgánica, cuando tengo inicio de síntomas antes del mes de edad, cuando tengo sangre en heces en ausencia de fisura anal,
Cuando tenemos expulsión de meconio tardía, o sea, luego de 48 horas de vida. Cuando existen vómitos biliosos. Esto siempre lo recalco porque sí, es bastante frecuente que lleguen niños catalogados como estreñimiento y son niños que tienen una enfermedad de Hirschsprung y tienen vómitos cada cierto tiempo y pues, no fueron diagnosticados a tiempo. Entonces, el vómito biliar tampoco es normal. Niños con detención del crecimiento, falla de Medrock, tampoco es normal. Es un signo de alarma y nos debe de obligar a buscar patología asociada. Un perfil tiroideo anormal también nos debe de llevar a pedir, a explorar más un poco esa parte. Cuando tenemos distensión abdominal grave, eso es más que nada para ver causas obstructivas, para ver enfermedades de Hirschsprung, estenosis colónicas que también pudieran generarnos estreñimiento. Físulas perianales también debe de hacernos pensar en que hay que buscar organicidad, enfermedades inflamatorias intestinales, cuando tenemos bien algunas infecciones, ¿no? Cuando tenemos ausencia de reflejos o tenemos la parte neurológica alterada en la parte de miembros inferiores o cuando son varones el reflejo cremasteriano está ausente, pues también nos debe de llevar a buscar quizá espina bífida, ¿no? Espina bífida oculta. Cuando tenemos sospecha de espina bífida oculta, y acá quizá un poco de lo que alguna vez nos cuestionábamos es cuándo realizar la resonancia magnética en un niño con estreñimiento, ¿no? Muchas veces no son detectadas con la radiografía y habría que pedir o valoramos cuándo pedir la resonancia. Pero esto generalmente no está justificado en un niño que no tenga alteración en la región lumbosacra. Por eso es importante, o sea, que no tenga algún vestigio o algún estigma o algo que nos haga hacer sospechar de espina bífida. Es importante y nos hace pensar también que pudiera haber algo adicional cuando tenemos un miedo extremo ante la inspección anal. Y acá se pone como signo de alarma porque esto de acá está relacionado a maltrato infantil. Entonces sí es importante preguntar y que estos signos queden grabados porque estos son los que generalmente nos van a orientar hacia patología orgánica. Entonces, ya para continuar con el tema de estreñimiento, las exploraciones complementarias, como habíamos hablado en las radiografías simples de abdomen, pues de rutina no es que esté recomendada para el diagnóstico de estreñimiento. Existen diversas series, la sensibilidad y especificidad entre las series es variable, desde unas sensibilidades de 70% hasta algunas otras de 80%, pero es muy variable y es muy observador dependiente. Las radiografías de colon con enema tampoco se usan de rutina, solamente se usan cuando no se usa para estreñimiento funcional, solamente cuando estamos pensando en una patología orgánica como enfermedades de Hirschsprung o estenosis colónicas. Si nos ponemos, no es de rutina para estreñimiento funcional porque también va a llevar a muchas confusiones. Si nos ponemos a recordar un poco al inicio de la charla, estábamos hablando de la capacidad para poder distenderse de la parte del recto. Entonces, se infla como si fuera un globo y tiene tal capacidad de elasticidad que recuperarlo a una forma normal en un paciente de estreñido crónico puede tardar tanto como hasta un año. Entonces, es frecuente que tengamos colon con enemas o radiografías de colon con enema con rectos sigmoides bastante dilatados sin ser patología estructural, sino simplemente la dilatación de estos secundarios al estreñimiento funcional. Pero esto ha sido, tiene que ser luego de una evaluación exhaustiva, ¿no? Estos de acá son exámenes complementarios que quizá los vamos a pedir en consulta especializada. La manometría no rectal y en los niños que sospechen que hay necesidad de esto, pues sí debieron de ser referidos al gastropediatra. La manometría no rectal igual no nos va a funcionar tampoco, no se debe de pedir en un estreñimiento funcional. Lo que queremos valorar acá generalmente va a ser el reflejo inhibitorio anal y nos va a servir para excluir enfermedades neuromusculares. También nos sirve para hacer un tamizaje para enfermedades Hirschsprung. Y las biopsias rectales cuando estamos pensando o tengamos una fuerte sospecha de enfermedad de Hirschsprung. Esta de acá es extraída del artículo de
exámenes complementarios en estreñimiento, de exámenes de imágenes complementarios en estreñimiento. Esto de acá, en realidad, es un estudio de... se le da son como liguitas radiopacas que son ingeridas por el niño. Se toman en una cápsula y se dan en 3 días consecutivos. Y se hace una serie de placas para intentar ver en qué segmento o en qué cuadrante del abdomen está la mayor parte de estos elementos radiopacos. Entonces, con esto se trata de estimar el tiempo de tránsito colónico, ¿no? Se dice que es anormal cuando tenemos más del 50% de estos elementos radiopacos a nivel de lo que correspondería en sigmoides, ¿no? Entonces, eso es algo anormal, por ejemplo. Este es un examen que no se hace de rutina. Yo alguna vez he preguntado si es que acá disponemos de esas ligas radiopacas, en realidad no, pero el examen es bastante sencillo. ¿Cuál es la dificultad o lo que tendría que hacernos pensar es la cantidad de radiografías que se van a tomar, ¿no? Y la exposición a radiación que vamos a tener al niño. Por eso tampoco es algo de rutina. Que nos puede ayudar, sí, pero no es algo rutinario. ¿Cuándo pedir calcio, TSH, test de clorosudor, serología para enfermedad celíaca de acuerdo a la edad, resonancia magnética? Pues va a ser de acuerdo a nuestros hallazgos o la sospecha de organicidad. NASGAM, que es la organización norteamericana, en realidad dice que basado en la experiencia o en la opinión de expertos, no se recomienda ninguno de estos estudios de manera rutinaria, ¿no? En la ausencia de signos de alarma. Entonces es por eso que el cuadrito o la diapositiva de signos de alarma sí es bastante importante. Y como para finalizar la charla, pues viendo un poco lo que es el tema de tratamiento, como les dije, nuestro tratamiento va a depender en qué fase estemos, ya sea en la fase de desimpactación o en la fase de mantenimiento. Entonces, nuestro medicamento de primera línea debería de ser polietilenglicol, y en realidad todas las guías nos dicen que la medicación de primera línea va a ser polietilenglicol. No se ha demostrado que el polietilenglicol con electrolitos o sin electrolitos tenga un beneficio sobre el otro. En realidad la única diferencia va a ser la palatabilidad y la aceptación del niño. Entonces, como ven acá, en la desimpactación, en el tratamiento de desimpactación, no está como primera instancia la colocación de enema. ¿Por qué? Porque el polietilenglicol y los enemas son igual de efectivos, entonces se prefiere el uso de polietilenglicol entre 1 gramo a 1.5 gramos por kilo, entre 3 a 6 días, pero en realidad eso es bastante variable y va a depender de la evolución de cada paciente, porque se va a dar en realidad según dosis respuesta. Podemos dar más cantidad, sí, inclusive llegar hasta como lo que se suele dar hasta limpieza colónica, que hay reportes de hasta 8 gramos por día, que no es lo habitual y no vamos a usar eso de manera habitual, pero sí se pudiera dar. Obviamente no vamos a usar polietilenglicol para desimpactar cuando tenemos al niño con un dolor abdominal excesivo o al niño vomitando o con signos de obstrucción intestinal, ¿no? Está contraindicado ahí en realidad. Los enemas, si es que no disponemos de polietilenglicol para desimpactar, pues pudieran ser usados. Tenemos los enemas de glicerina, los enemas de fosfatos, los que tengan disponibles en sus hospitales. Y esa es la primera fase del tratamiento, que es la desimpactación. Luego tenemos una segunda fase, que es la fase de mantenimiento, y acá hay que entender, y no he puesto, si se dan cuenta, no he puesto ningún tiempo, porque el tiempo es variable. Y lo que es importante es que no se debe de suspender el tratamiento apenas el niño comience a evacuar. Porque si nos remontamos un poco a las primeras diapositivas, que hablamos un poquito de la fisiopatología, entramos a un círculo de dolor y a un hábito retentivo que es bastante difícil de superar. Entonces, y puede demorar inclusive 1 año, ¿no? Entonces, eso de acá, el tratamiento de mantenimiento es largo. Entonces, algo que yo siempre le digo a mis pacientes cuando ingresan a consulta y tengo un niño con fecalomas o tengo un niño con escape fecal, lo primero que se le dice a los padres para tratar de tener adherencia al tratamiento es el tratamiento va a ser largo, va a ser prolongado. Obviamente cuando sabemos que hemos excluido causas orgánicas, porque es muy difícil que el niño, sobre todo el niño pequeño,
pierde el temor a defecar. Muchas veces hacen deposiciones blandas, pero el temor a defecar es tanto que eso es lo que hace que no podamos dejar medicación. Entonces es importante. Disculpas nuevamente porque se ha desacomodado la diapositiva al pasar la presentación, al pasar a la computadora. Como les decía, vamos a tener diferentes tipos de laxantes, los laxantes osmóticos y los laxantes, los estimulantes. Dentro de los osmóticos, pues vamos a tener a polietilenglicol, lactulosa, leche de magnesia. Vamos a poder dar el polietilenglicol como primera línea de tratamiento. La dosis va a ser de 0.2 gramos a 0.8 gramos por kilo al día. Nuevamente eso va a ser dosis respuesta. También podemos tener lactulosa, que la dosis va a ser variable entre 1 a 3 mililitros por kilo por día, con un máximo de 30 mililitros por día, algunas literaturas dicen hasta 45. Leche de magnesia, aceites minerales. Dentro de los estimulantes, pues tenemos albisacodilo, picosulfato de sodio y los xenócidos. Antes teníamos más presentaciones en el país de xenócidos, ahorita no tenemos muchas en realidad, entonces no es algo que estemos usando con mucha frecuencia. Dentro de los medicamentos de mantenimiento, en realidad, quizá los más usados es polietilenglicol, lactulosa y leche de magnesia. Hay estudios comparando efectividad de polietilenglicol y leche de magnesia y demuestran que en realidad ambos son igual de efectivos, con superioridad inclusive a lactulosa. El tema con leche de magnesio va a ser el sabor, que muchas veces no va a ser aceptado por los niños, ¿no? Y en niños pequeños sí pudiéramos tener algunos trastornos electrolíticos por tiempo, usando la leche de magnesia por tiempo prolongado. Entonces, de esta diapositiva, pienso que sí es importante saber que podemos desimpactar con polietilenglicol y que no debemos de suspender el tratamiento apenas el niño haga deposiciones. La cantidad de medicamentos que existen y las dosis, esta es igual una recomendación de la, bueno, eso es una tabla extraída de la Asociación Norteamericana de Gastroenterología Pediátrica, de NASCA, y tenemos pues los laxantes osmóticos, los ablandadores de heces, los estimulantes y pues los enemas, ¿no? A las diferentes dosis. Los que más usamos en la consulta pues son lactulosa, polietilenglicol, leche de magnesia, ¿no? Y eso, bueno, y para terminar ya, pues si bien es cierto, este es el tratamiento farmacológico, no es menos importante en realidad el tratamiento de estilo de vida saludable y de hábitos. Mucho se habla en relación a fibra, en relación a agua, si bien es cierto, la evidencia es controversial, no tenemos evidencia o se contradice muchas veces, no podemos dejar de desaconsejarlo. No se trata de dar suplementos de fibra, netamente dicho, sino incorporar a la dieta fibra, los requerimientos diarios de fibra. Que en un niño en general va a ser alrededor de 5 gramos, hasta los 8 años va a ser los 5 gramos más la edad del niño, y pues eso fácilmente lo podemos encontrar en las frutas, y se recomienda, por ejemplo, luego del año, pues poder dar frutas con cáscaras, con una buena higiene, obviamente, pues cambiar un poco los estilos, disminuir un poco el carbohidrato, incorporar un poco de vegetales a la dieta, que es, y por lo menos en nuestro país tenemos una dieta que es bastante rica en carbohidratos, ¿no? El agua, la recomendación no es dar no es sobrehidratar al niño, sino es dar su requerimiento de agua normal, lo que pudiera calcularse por Holiday Seger de acuerdo a la edad del niño o el peso del niño, pues eso es lo que debiera recibir de agua. Dentro de lo que es la dieta o el manejo dietético para el estreñimiento, en la parte inicial, en la parte de desimpactación, pues no va a tener ningún efecto. Entonces, en esa parte no deberíamos estar estresando ni al niño ni a las madres con el tema de dele más fibra, de más líquido, pues no vamos a tener ningún resultado en ese momento y se van a frustrar mucho el paciente y ustedes también. Otra cosa que es importante es saber el consumo de leche. El consumo de leche al día deberíamos de tratar de que no sea mayor a medio litro. Con 2 vasos de leche en los mayores de 2 años, con 2 vasos de leche al día sería suficiente para el soporte de calcio.
y restringir. Y muchas veces cuando hacemos el recuento nutricional, estos niños pues toman 1 o 2 litros de leche, ¿no? Porque toman leche a cada rato, los padres le dan un montón de leche. Algunos mitos o algo que se van a encontrar con frecuencia en la consulta es, por ejemplo, los padres van a tener la preocupación de que el tratamiento, como es prolongado, les puede generar dependencia. Y la preocupación de los padres va a ser, doctor, le suspendí o me olvidé de darle y el día que le di no hizo deposiciones. Y eso generalmente lo vamos a tener porque lo vamos a ver con frecuencia porque cuando comenzamos a retirar medicación, que eso lo hacemos con pautas cuando el niño ya no tiene ningún síntoma de estreñimiento por lo menos un mes, sucede eso, ¿no? Como no se hace una suspensión de golpe, sino una suspensión, una disminución escalonada, los padres piensan eso, ¿no? Que el medicamento le ha generado dependencia. Lo otro, que también se confunde cuando tenemos este desescalonamiento del polietilenglicol, es que el niño tiene un intestino perezoso, porque si no le da la medicación, no le funciona el intestino. Entonces, eso también es algo que muchas veces está fortalecido o está, claro, fortalecido por esa idea, ¿no? De que como se usa tanto tiempo el laxante y se va bajando la dosis, ese intestino ya se acostumbró y se volvió lento, ¿no? Es lo que piensan los padres y son las dificultades que la van a tener en la consulta para poder, cuando tengan que prescribir un laxante. Y otro mito es que dicen, es muy chiquito para tomar una medicación tanto tiempo. Pero si ustedes ven en realidad uno de los tienen un gran rol en la importancia del tratamiento, va a ser la adherencia al tratamiento. Si el niño no se adhiere, van a tener niños que se van a desimpactar y se van a quedar ahí. Se van a desimpactar y se van a volver a impactar porque todavía no vence todo su patrón de hábito repetitivo, ese colon todavía no percibe el deseo de defecar cuando tiene grandes volúmenes de heces, ¿no? Entonces, esas son las dificultades que se van a encontrar en la consulta. Y algo último para terminar es favorecer el hábito defecatorio. Todo niño estreñido debería de estimulársele o enseñársele a defecar, que esté en una posición, generalmente el niño pequeño, que esté sentado ya sea en el inodoro o en el vacío, pero que esté con los pies apoyados en el piso. No se va a favorecer la presencia de fisuras, el que el niño esté con los pies colgando, ¿no? Que no los pueda apoyar. Y vamos a favorecer posturas retentivas y el círculo de dolor. Entonces, eso es importante. Si recordarán, las contracciones a nivel del colon son favorecidas por el reflejo gastropólico. Entonces, es importante para poder estimular o para poder favorecer el hábito que el niño se siente al menos 5 o 10 minutos después de alguna comida. Entonces, eso, y así se va a ir formando un hábito para defecar, que también es importante para el desarrollo del tratamiento del estreñimiento. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta.